en extremo chocolatoso y delicioso. Y personalizado súper fácil. Los ingredientes son 1 3/4 de taza de harina, que yo ya tengo en este bowl, 1 taza de azúcar, 3/4 de taza de cocoa sin azúcar, 1 1/2 cucharaditas de polvo para hornear, media cucharadita de sal, 1 1/2 cucharadita de bicarbonato, 2 huevos, 1 taza de leche, media taza de aceite, 2 cucharaditas de vainilla, 1 taza de agua. Aquí estoy usando esta taza, pero si se fijan no está llena. Medí el agua con una taza medidora y después la puse aquí. Aquí solamente es el contenedor en el que lo tengo. Esta debe estar bien caliente, hirviendo. Vamos a usar media cucharada de café soluble. Vamos a necesitar también un molde de 22 centímetros de diámetro y de preferencia utilizaremos también papel encerado. Utilizaremos también un batidor globo y una batidora. Si no tienes batidora o batidor globo, no pasa nada. Con una palita y muchas ganas de hacerlo, funciona perfecto. Vamos a cernir la harina para que quede bien separada la harina y que no estén esas bolitas de harina pegadas. Mi cocoa también la voy a cernir. Y es que a la harina y a la cocoa les encanta hacerse bolitas. ¡Ay, huele bien rico! Nuestra azúcar también la vamos a cernir. Y ya quedó bien separadito todo. Vamos a poner aquí la cucharadita y media de bicarbonato. Agregaremos también la cucharadita y media de polvo para hornear. Y pondremos la media cucharadita de sal. Y voy a empezar integrando todo esto con un batidor globo. Estoy usando un batidor globo y lo estoy haciendo suave porque no quiero acabar empanizada en chocolate. Entonces vamos a incorporar bien esto. Que quede bien integrado, que el color se vuelva un café uniforme. No omitas ponerle el bicarbonato porque el bicarbonato va a hacer que se nos haga la mezcla súper negra. Le va a dar ese color negro intenso. Entonces sí, úsalo. Da un efecto súper padre en el pastel de chocolate. A mí me gusta usar la cocoa de Hershey's porque da un sabor muy rico al pastel. Ahora vamos a integrar todos los ingredientes líquidos. Siempre que vayas a utilizar huevo para alguna preparación, rómpelos antes en un platito y checa que vengan en buen estado. Además de que puedes ver en qué estado vienen los huevos, también te permite que no se te vaya algún pedazo de cascarón y que luego tengas que estar ahí entre la mezcla sacándola. La verdad es que es una lata. Yo ahorita ya vi que vienen bien, entonces los paso a mi bowl. Aquí voy a empezar a usar mi batidora, pero lo puedes hacer sin ningún problema con el batidor globo, con un tenedor, como tú te acomodes o con lo que tengas. Vamos a poner esto en la batidora durante 2 minutos. Lo que busco ahorita es que mi huevo se llene de aire y se esponje un poquito. Ahora después de esto vamos a poner la leche, también con la batidora. Si no, a darle duro con el batidor globo. Vamos a agregar la leche. La media taza de aceite. Agregamos las 2 cucharaditas de extracto de vainilla. ¡Ay, huele rico! Huele a vainilla, huele a chocolate. Esto está muy bien. Y miren, queda lleno de espumita. Ahora vamos a unir los ingredientes líquidos con los secos. Vamos a mezclarlo. Primero con el globo para que no salga volando todo. Ya una vez que integré bien esto con mi batidor globo, voy a tomar mi agua. Esta agua está súper caliente. ¿Ok?
y le voy a poner media cucharada de café soluble. Si lo prefieres también puedes utilizar café expreso. Ahora, si bien caliente, lo vamos a poner aquí. Ay, Dios mío, qué rico huele. Vamos a mezclar muy bien esto. Se va a hacer bastante líquido. Vamos a batirlo otra vez durante 2 minutos. El café va a intensificar el sabor del chocolate. Escúchame, tip. El café va a llevar a tu pastel a otro nivel. A un nivel pecaminoso. Placer. En mi molde colocaré papel encerado en la base y en los costados. Nos traemos esto con ayuda de nuestra miserable y lo ponemos en nuestro molde. Esto nos lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados durante 40 minutos aproximadamente. Leche condensada más cocoa. Solo 2 ingredientes. ¿No sabes qué delicia para cubrir tus pasteles? Colocaremos en un bowl una lata de leche condensada de 378 gramos. Esto le vamos a agregar una taza de cocoa. Ahora solamente mezclamos. Vamos a pasarlo por la batidora. Y esto para evitar que tenga algún grumo. Ahora lo vamos a llevar a enfriar al refrigerador mínimo por unas 4 horas. Vamos a desmoldarlo. Esto ya se enfrió. Está ligeramente tibio. Tiene el papel encerado, pero yo siempre por precaución le paso el cuchillo por fuera del papel encerado, por cualquier cosa de que se haya escapado un poquito de masa. Okay. A mí me gustan estos moldes que se abren de aquí y se separan. Listo, porque es súper fácil quitarles el molde. Miren qué rico queda. Díganme si ese color no está delicioso. ¿Me vieron qué padre? ¡Wow! Me encanta este pastel. Voy a voltearlo. Con cuidado, ¿eh? Vamos a quitarle el papel con mucho cuidado. Vean qué chulada. Está súper esponjadito y muy húmedo, que esa es la idea de ponerle al pastel de chocolate siempre aceite, no mantequilla. El aceite hace que el bizcocho quede mucho más húmedo que la mantequilla. Con la mantequilla se logra más sabor, pero un bizcocho más rústico, más durito, tipo pancake. Pues así queda. Ya está bien frío, vamos a partirlo por la mitad. Voy a usar una charola de galletas para traerme esta parte que corté. Listo, ¡ay, qué bonito! Ahora aquí tengo mi ganache. Si tú eres fan del chocolate amargo, así está fabuloso. Si no eres tan fan del chocolate amargo, vamos a agregar a esto azúcar glass, pero se lo vamos a poner hasta este momento, cuando vamos a armar el pastel. Mi betún ya reposó bastantes horas. Vamos a agregar una cucharada de azúcar glass, azúcar impalpable, a esta preparación, ¿ok? Pero esta la vas a agregar hasta este punto, cuando ya vas a colocarlo sobre tu pastel. No lo hagas antes del reposo. Vas a agregar aproximadamente 4 cucharadas de azúcar impalpable. Vela agregando poco a poco para que vayas probando qué tan dulce te gusta. Si te gusta más dulce, ponle más. Si no te gusta tan dulce, quédate antes. Entonces, cucharada por cucharada, una por una, y ve probando en cada cucharada cómo va el dulzor, cómo es que te gusta a ti.
Una vez que lo integraste, prueba, siempre prueba. Si ya tiene el dulzor que a ti te gusta, así lo dejas. Si no, sigues agregando azúcar glass, de poco a poco. Sigues agregando cucharada por cucharada. Agregas el azúcar, la integras un poquito para que no salga volando y luego le das. Yo me voy a quedar ahí en 4 y vamos a ponerlo en mi pastel. Vamos a poner este ganache al centro. Ahora voy a pasar mi pan para acá. Calcúlale bien. Listo. Ahora, este pastel lo voy a hacer de Wakanda. Entonces, por esa razón, voy a agregar a mi chocolate un poquito de colorante negro. Y se los muestro para que sepan que pueden ponerle colorante al chocolate. ¿Sí? Este es el colorante que le estoy poniendo. Vamos a traernos esto de las orillas. Ahora sí lo voy a colocar en mi pastel. Vámonos. Nada más que rico. La textura de esta cobertura es muy amigable. Se pega súper bien, pero no se trae el panquecito. Ahora, fíjate bien. Vamos a poner más betún en la orilla. Así. Y de aquí, este excedente lo voy chorreando hacia abajo. Esta primera capa nos va a servir para pegar todas estas migajitas. Suave, ¿ok? Suave. Vamos a pasarlo a su charola. A ver si ahí está bien centradito. Fíjate en los círculos de la charola que quede bien centrado. Ahí. Ahí está en su charola. ¡Lo logramos! Ahora sí, vamos a colocar nuestra oblea. Las obleas traen un acetato abajo. Vamos a quitárselo. Y ahora sí, con mucho cuidado, lo ponemos al centro. Ahí quedó. Esta oblea es de azúcar comestible, así que sin problemas podemos ponerla en los pasteles. Así puedes personalizar el pastel que tú quieras, con la foto que quieras. Solamente mandas imprimir la oblea y queda personalizado. Para que no se vea la orilla recortada, voy a poner un poquito de betún aquí en las orillas para que quede como insertada la imagen. Cualquier cosa que se te caiga al platón lo limpias después. Bueno, pero sí, échale arte, ¿vale? Que quede bonito, que quede bien hechecito, súper bien redondeadito. Vete con mucho cuidado, con mucho cariño. Y no es nada difícil. Si yo puedo, ustedes pueden también. Nada más es cuestión de hacer las cosas con paciencia, con cariño, dándole su tiempo, disfrutándolo sobre todo. Aprende a disfrutar, preparar tu comida y no sabes las maravillas que vas a acabar haciendo. A mí me gusta el granillo de Turín. Vamos a poner todo en la orillita, granillo. No importa que se suba a mi oblea, ¿ok? Porque eso pues se va
no se pega a mi oblea. Entonces no pasa nada si le cae a la oblea. Pero cubrimos bien, bien, bien con el granillo de chocolate oscuro. Vamos a llevarlo hacia las orillas, ya todo este excedente de granillo. Vamos también a lanzarle un poquito de granillo así acá. En los costados, que se le peguen. Cuando veo los pasteles con granillo me hacen ojitos. Cualquier cosa con granillo se me hace como bien rico. Como ven, pastel personalizado de Wakanda. Súper fácil. En extremo chocolatoso y delicioso. Le Couture.